Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hoy, hermanos, la Iglesia nos regala esta palabra que para nosotros católicos, de la Iglesia Católica Romana, somos cristianos, claro que somos cristianos, seguimos a Cristo. Bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por el bautismo somos hechos cristianos. ¿Qué nos da el bautismo? Lo primero que hace el bautismo es borrar en nosotros la culpa del pecado original. Este pecado, todo hombre, toda mujer ha nacido con esta rebeldía, ¿no? Que es la rebeldía que tuvo Adán y Eva. ¿Cómo entró esa mentira en el jardín que lo tenían todo? Bueno, el Señor permitió que hicieran uso de su libertad a través de la elección, de la tentación. Sucumbieron, como tú y yo. Todos hemos nacido con este primer pecado, el pecado del origen. Y de que las aguas del bautismo limpian esta culpa. Y nos devuelven la inocencia inicial. ¿Qué sucede? Que todavía tu voluntad se tiene que enamorar. Por eso incluso después del bautismo puedes pecar. Porque Dios no te ha quitado la libertad. Te ha quitado esta culpa con la que has nacido. Pero todavía en tu vida, en tus decisiones, tienes que ver qué amor eliges. El bautismo no es una cosa mágica. Por eso, hermanos, la Iglesia es tan clara a la hora de bautizar. A los papás os pedimos una cosa, solo una cosa. Que pertenezcas a la parroquia. Que te identifiques con la Iglesia. Vamos. Aquí nadie se identifica con Costco o con Shoprite o con... Pero todo el mundo sabe dónde le gusta ir a comprar, ¿no? Pero la parroquia, antes en tu pueblo, en el pueblo de tus padres o en el pueblo de tus abuelos, todo el mundo se conocía por la parroquia donde pertenecía. Ahora te conocen por el partido de soccer, ¿no? el equipo de soccer que perteneces, ¿no? Yo soy del Valencia, yo soy del Barcelona, del Madrid. Hermanos, la otra cosa que te da el bautismo no solo te quita esta culpa, sino que te da la adopción.
¿Tú has descubierto que Dios es tu Padre? Porque Dios no es padre de tu mentira, ¿eh? Dios no es padre de esta violencia. Y no me digas que Dios es padre de tu borrachera, ¿eh? O de ese aborto, o de esa infidelidad. O sea, ¿quién es tu padre hoy? ¿Vives como hijo de Dios o como hijo de...? Porque San Juan lo dice clarito, ¿eh? Vuestro padre, no lo voy a decir porque no ha salido en el Evangelio. Pero San Juan, si alguien quiere saber quién es su padre, que se lea San Juan. Y por las obras me dirás. Dame tus obras y te diré de quién eres hijo. Eso también es real, ¿eh? Tus hijos, tú, de tu padre, ¿eh? Por eso es importante reconciliarse con Dios para reconciliarnos con nuestro Padre, con nuestra Madre. Pero no solo nos limpia el pecado, no solo nos da la adopción, hermanos, sino que nos hace herederos del cielo. Hay aquí algunos que al ver la muerte de cerca estáis sufriendo una depresión. Yo tendría ganas de venir ahí y daros, pero despierta. ¿Pero quién te ha dicho tú que vas a heredar? Si todo se lo va a llevar el banco o el sobrino, o sea, ni el hijo, el sobrino. Despierta. Nuestra herencia es el cielo y para el cielo vivimos y por el cielo sufrimos, no para venir a este país. Porque, te digo una cosa, ¿eh? Si tú has perdido de vista el cielo, entonces no vas a saber votar. No vas a votar. O sea, no vas a saber elegir tu vida aquí en la tierra. Porque si lo más importante ya no es el cielo, sino la tierra, entonces has perdido el orden del cristiano. El cristiano no vota según los intereses de esta tierra. ¿O qué pensáis? ¿Pensáis que el reino de los cielos se puede establecer aquí? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Mi reino no es de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, lo tenéis que descubrir. Yo ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué más te da el bautismo? Te limpia el pecado original. Puedes llamar a Dios Padre, si es que verdad quieres su paternidad. Te da la herencia al cielo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y lo más importante, y de esto es lo que voy a hablar hoy, te hace miembro de la Iglesia. ¿Cómo es posible que tus mejores amigos no estén en la parroquia, no sean de la Iglesia? ¿Cómo es posible que la primera opción de los padrinos no sea hermanos de la parroquia? ¿Cómo es posible? Si lo más importante, lo que nos identifica hoy en esta tierra es que pertenecemos a una parroquia. O sea, el que ames a tu vecino está muy bien, el que ames a tu prima está muy bien, pero si no amas a tu parroquia, ¿o qué crees que es la Iglesia? Vamos a ver, ¿qué es la Iglesia? La primera lectura nos habla de este hombre, este extranjero, Sebna. ¿Alguien conoce quién es Sebna? Lo que sabemos de la Escritura es que era un extranjero, que no pertenecía de origen al pueblo de Israel, pero por sus obras, sus méritos, por sus palabras, había trepado en la empresa del gobierno de Israel. Pero llega un día el profeta y dice, ese lo voy a destituir y voy a levantar a este otro, que era hijo de otro hijo, de alguien de la tribu de Israel. Es decir, hermanos, cuando el Señor le dice a Pedro, yo levantaré mi iglesia en ti, yo levantaré la iglesia, está hablando de la obra de Dios en Pedro, no de la obra de Pedro. A ver, ¿cuál es la primera obra de Pedro? Os lo voy a decir con 2 palabras, con 3. La primera obra de Pedro es, no lo conozco. No lo conozco. ¿No estabas tú con él en el cubierto? No te vi. No lo conozco. O sea, la primera obra de Pedro es que deja de ver a Jesús y empieza a ver los vientos, la sirvienta, empieza a ver el cáncer, empieza a ver las deudas que se le acumulan, empieza a ver la hija que es insoportable, empieza a ver el papá que es un borracho, empieza a ver todos los pecados y la incapacidad de amar que tiene. Esta es la obra de Pedro. Si queréis, esta es mi obra también. Cuando en la soledad, cuando las deudas, cuando un hermano me critica, porque tiene derecho a criticarme, porque hago las cosas muy mal, llego tarde siempre, y uno que no acepta la corrección, porque claro, es santo inmaculado y nadie puede dudar de mí, y yo lo hago todo bien, y me tienen que rendir pleitesía y escuchar siempre mis palabras, y no dudar mis intenciones, y si me equivoco, excusarme. Pero el que me la hace, me la paga.
Muchos de nosotros, hermanos, ¿es esta la iglesia? Decidme, ¿es esto la iglesia? Desde luego, estos somos nosotros. Lo que os puedo decir es que Dios llamó a Pedro sabiendo que Pedro era débil. Pedro, Pedro, el demonio ha pedido cribarte, ha pedido pasarte por la prueba, pero yo voy a rezar por ti, para que cuando regreses, confirma la fe de tus hermanos, confirma la fe de tus hermanos. Esta será, hermanos, la experiencia de la iglesia que ya sabe que yo no puedo amar a Dios, pero ¿sabéis cuál es la fe? Ahora podéis entender cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Tú cuando me has reconocido a mí como el Mesías, cuando has dicho, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el esperado, ya podemos entender, hermanos, que esto es obra de Dios. Que tú puedas siempre fiarte de Cristo en las buenas y en las malas, no es obra tuya. No es obra tuya, no es obra de Pedro, hermanos. Esta es la iglesia, hermanos. La iglesia es sobre todo el regalo de la comunión que Dios quiere darte. Pero para llegar a este regalo de la comunión, para poder tener la experiencia de poder caminar sobre las aguas, para poder mirar a Cristo y decirle a Cristo, es verdad, Señor, te he traicionado 1, 2, 3 veces. Tú lo sabes todo, Señor, pero tú sabes que te quiero. Tú sabes que mi vida no es mía, es tu vida, porque Pedro sí lo aprendió, ¿verdad? Pedro conoció la misericordia de Jesucristo en sus pecados. Y esto le hizo, esta es la roca, hermanos. ¿Cuál es la roca? La obra de Dios en nosotros. Por eso dice San Pablo, ¿qué dice San Pablo? Que dice muchas cosas, pero hoy ¿qué dice? Qué inmensa y rica es la sabiduría de Dios, qué inescrutables, impenetrables. ¿Quién lo hubiera dicho, hermanos? Que Dios quería levantar la iglesia contando con tu debilidad, con esa memoria que te avergüenza, con este padre borracho, con este pecado oculto que no lo has confesado. O sea, ¿quién hubiera conocido que la sabiduría de Dios incluía todas tus debilidades? Tú no lo habrías hecho así, ¿verdad? Tú lo primero que habrías hecho es votar los que llegan tarde, votar los que hablan demasiado, ¿no? Eliminar a los morosos, ¿no? Los que no pagan, los que llegan tarde en la paga, estos que no pagan, estos para afuera. ¡Qué caraduras! ¡Qué caraduras! Uno trabaja para que otro viva bien. No. ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros, quién quedaba en esa iglesia? Bueno, yo no estaba en esa, seguro, vamos. Yo no quedaba en tu iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios está fundando? Es la iglesia de los débiles. De los que tienen la herencia en el cielo. De los que no tienen que aparentar nada, porque ya en la verdad son libres. Han conocido la misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta experiencia no viene de la carne ni de la sangre. Viene de la experiencia de Dios, del amor de Dios. Y esta experiencia del amor de Dios que Pedro tiene, esta es la que ata y desata. Es decir, entrega el perdón de los pecados. ¿Cuántos de aquí estáis alejados del perdón de los pecados? Porque es verdad, porque viene un Pedro como yo, traidor y tarde, que hable demasiado, muy lanzado, pero luego poquita cosa. Este tiene más pecados que yo y abres las noticias, vamos, abres las noticias. Ojo con las noticias. Ojo con aquellos que sois perezosos, no os gusta leer y otros leen por ti, otros discurren por ti. ¿Y sabéis cuál es la forma más fácil de evitar que pienses? Muchos aquí lo estáis experimentando. Se llama miedo, o si quieres, terror. Cuando el miedo crece, no piensas, no discurres y ya no ves qué es bueno y qué es malo, qué te acerca a la verdad y qué te separa de la verdad. Y otro elige por ti. Atención, hermanos, con los que solo aumentan el miedo. Esta no es la iglesia. La iglesia puede mirarle a la muerte de frente, llena de mártires. Tenemos nuestra iglesia. Mártires y muchos mártires que no habéis conocido y han vivido cerca de ti. Tantos ancianos que no han murmurado. Tantos matrimonios que han estado ahí al pie del cañón en las buenas y en las malas. Tantos padres que han servido a sus hijos hasta el final. Tantos que han sufrido desprecio porque han hecho una locura, ¿no? Que era perdonar a aquel o perdonar a aquella.
Ánimo, hermanos, no es una obra humana la que estamos aquí. Yo no apuesto aquí por ninguna obra humana. Aquí o Dios interviene o esta parroquia con aire acondicionado se va. Se va. De las primeras. Claro. Por eso, ánimo, hermanos, yo os invito a que consideréis solo una cosa. Si Dios te ha llamado a su iglesia, by the way, felicidades, congratulations, que Dios te ha llamado a su iglesia, que te haya llamado. Porque no nos lo merecemos, ¿no? O sea, si Dios te ha llamado a tu iglesia, a su iglesia, pide la fe. Pide la fe para entrar en el matrimonio. Pide la fe para cuidar a tu padre enfermo. Pide la fe para devolver la vida a tu matrimonio. Porque muchos habéis cerrado la vida por miedo. ¿Por miedo? Por miedo. Es mi vida, mi cuerpo, mi matrimonio. Y claro, es muy difícil ceder el puesto a Dios. Especialmente en la entrega, muy difícil. Por eso, si Dios te ha llamado a la iglesia, que Él te dé las gracias, que Él te dé la fuerza, que Él te dé el deseo. La primera oración, la repito y con esto termino. Que es bellísima, dice así: Señor, tú que unes a tus fieles en un mismo sentir, tú que impulsas los corazones de tus fieles, ayúdales a amar lo que mandas. Ayúdanos, Señor, a amar la palabra, ¿no? Amar los sacramentos, amar a la Virgen, amar al Santo Padre. Ayúdanos a desear lo que tú nos prometes. Señor, ¿no te ha prometido el seguro? A lo mejor mueres sin seguro. Amar lo que prometes. A lo mejor no te ha prometido la salud. Mientras haya salud, todo va bien. ¿Y quién te ha dicho que la salud te va a hacer feliz? ¿No? Ayúdame a desear lo que prometes. ¿Qué es lo que promete el Señor? Lo primero es la misericordia, ¿no? Concédenos, Señor, que en medio de la inestabilidad del mundo, nuestro corazón esté firmemente anclado en la fuente de la felicidad. Entonces, ¿está tu ser anclado en Cristo? Tú sabes lo que es el ancla, ¿no? The anchor. ¿Cuándo se utiliza el ancla? Cuando quieres que el barco no se te vaya a la deriva, ¿no? Porque está inestable, ¿no? ¿Está tu ser anclado en Cristo? Pues había un hombre que construyó su casa sobre la roca y vino los vientos, las tormentas y la casa permaneció en pie. Pero hubo otro que estableció su casa en la arena y vienen los vientos, las tormentas o los fuegos de California. Por eso, ¿dónde estamos establecidos? Eso es lo que Dios nos quiere regalar. Nos ponemos en pie, hermanos, y proclamemos nuestra fe.